Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos en este día a nuestro maná en el desierto. Le voy a pedir que abra su Biblia, Josué capítulo 1, libro de Josué capítulo 1, vamos a leer versículo 7 y versículo 8. Le pido que abra su Biblia, si usted está en casa, si está en su trabajo y ha llevado su Biblia ahí, le pido que lo abra. Si usted tiene la Biblia en su celular, de igual manera, póngale pausa al video y pueda leer esos versículos y después continuar escuchando el video. Lo que quiero es que tomemos ese tiempo que hemos dedicado en el día para escuchar el devocional, pero también podamos reflexionar en la palabra de Dios. Libro de Josué capítulo 1 versículo 7. Si ya lo ha leído, ahora escúcheme y leer estos dos pasajes. Dice de la siguiente manera: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora de la mañana agradecemos el tiempo que nos has permitido de tener un día más de vida. Gracias te damos por el descanso, Señor, por las fuerzas que nos has dado, porque nos has cuidado. Ruego, Señor, ahora que bendigas tu palabra, que esta breve enseñanza pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros y sea de edificación. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quiero leer una vez más el versículo 7 que dice de la siguiente manera: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La mayoría de nosotros conocemos a este personaje. Josué fue un hombre al cual Dios usó, y como lo enseña la palabra de Dios, fue un hombre que mostró fidelidad a nuestro Dios. Fue un hombre que mostró respeto y obediencia hacia el siervo de Dios, Moisés, que era el líder que había puesto en el pueblo de Israel para guiarlos hacia la tierra prometida. Esta fidelidad que demostró Josué, esta devoción que demostró, obediencia a las enseñanzas de Moisés, a las enseñanzas que había recibido acerca de nuestro Dios, permitió que Dios mirase a este hombre, mirase a esta persona y fuese el instrumento que Dios usaría para continuar su promesa que había dado al pueblo de Israel. Moisés, a consecuencia de sus actos, Moisés a consecuencia de su enojo, vemos que él se le limitó el entrar a la tierra prometida, y Dios tenía que buscar a su sucesor. Y ante ello vemos que Josué fue el indicado para realizar esta labor. En el versículo 5 dice de la siguiente manera: nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y después en el versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Vemos en estos dos pasajes que Dios hace un llamado a Josué y le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú tendrás una maravillosa labor, una importante labor en tu vida, y has de repartir y has de guiar al pueblo de Israel hacia la tierra que les he prometido. Dios le hace un llamado a Moisés, y en esta mañana Dios también nos hace un llamado y nos dice: hermanos y hermanas, esfuérzate y sé valiente. En estos tiempos, hermanos, estamos viviendo situaciones difíciles, situaciones complicadas. Enfrentamos enfermedades como lo es el coronavirus, y no solamente eso, enfrentamos
tristes y desafortunadas situaciones en las iglesias. Muchas iglesias que dicen conocer de la palabra de Dios, muchas iglesias que dicen enseñar la sana doctrina, han dejado caer a suelo sus principios, han dejado caer a suelo sus enseñanzas. En numerosas iglesias, hermanos, la presencia de Dios ya no está ahí, porque las enseñanzas han decaído, porque los hermanos ya no ven las enseñanzas como algo importante para sus vidas. Y ante ello, hermanos, el diablo ha tomado fuerza, ha tomado poder y ha buscado en estos últimos años debilitar a los hermanos, debilitar a las iglesias. Y ante ello Dios nos hace un llamado, hermanos, y nos dice: esfuérzate y sé valiente, porque las situaciones se van a complicar, porque las situaciones que estamos viviendo en estos años van a empeorar. El diablo no está contento y buscará muchas formas y maneras en las que las iglesias con sana doctrina caigan por los suelos. Josué iba a enfrentar un reto muy grande en su vida, y era que él iba a convertirse en el líder, en el guía que Dios usaría para que Israel cumpliese su promesa o pudiese entrar a la tierra prometida. Y ante ello, Dios le da dos claves importantes para que él tuviese éxito. Y la primera que vemos lo encontramos en el versículo 7. Solamente, dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La primera clave que Dios le dio a Moisés para tener éxito ante este gran reto que era guiar a Israel hacia la tierra prometida era que él debía obedecer a Dios y a su palabra por encima de todo. Le dice en el versículo 7, esfuérzate y sé valiente, está ahí el llamado. Y dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué está diciéndole Dios a Josué? Josué, la clave para que tú tengas éxito ante este reto grande que has de tener es que no te apartes de las enseñanzas que ya has recibido. A Josué se le había enseñado obediencia. A Josué se le había enseñado respeto. A Josué se le había enseñado fidelidad a lo que Dios le enseñara, a lo que Dios le dijese. Y Dios nos enseña en su palabra que la clave para tener éxito ante los retos que hemos de enfrentar en estos años, hermanos, es que seamos obedientes a Dios y a su palabra por encima de todo. Hemos de enfrentar situaciones difíciles, hemos de enfrentar situaciones complicadas. A más de uno tenemos a familia, a personas que quisiéramos acercar a las cosas de Dios. Y para tener éxito ante ello, hermanos, y para tener éxito ante los conflictos que hemos de enfrentar en este mundo, debemos obedecer a Dios y a su palabra por encima de todo. No apartarnos de las enseñanzas de Dios ni a diestra ni a siniestra. Tú o como hermanos, no ganaremos a otras personas para Dios poniéndonos en sus zapatos, como dicen vulgarmente. Si nosotros pensamos que para poder ganar a otras personas para Cristo debemos ir a sus fiestas, debemos ir a sus reuniones, debemos convivir con ellos, debemos hacer lo que ellos hacen, estamos mal. Porque no hemos de ganar a las personas convirtiéndonos a ellos, sino obedeciendo a la palabra de Dios tal cual nos enseña. Imagínense, hermanos, si Josué, cuando se le dio la orden de que para derribar los muros tenía que rodearlos 7 días y al término de esos 7 días gritar con todas sus fuerzas. Si Josué no hubiese obedecido a ese mandato y hubiese usado sus estrategias militares, su forma de pensar, probablemente esa promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel no se iba a cumplir.
Porque Josué, en vez de obedecer al mandato de Dios, obedecer a la orden de Dios, él hubiese empleado sus estrategias militares y nada hubiera resultado como debe de ser o como debía pasar. Dios nos dice en su palabra, hermanos, que para tener éxito ante los retos que hemos de enfrentar, debemos obedecer a Dios y a su palabra, tal cual, y por encima de cualquier circunstancia. Hemos de enfrentar situaciones difíciles, hemos de enfrentar grandes retos. Todo éxito es hallado a través de la palabra de Dios. Y la segunda clave, hermanos, es meditar constantemente en la palabra de Dios. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para tener éxito ante los retos, hermanos, no solamente basta que lo que nos han enseñado lo pongamos en práctica, sino que también nosotros tengamos determinación, tengamos determinación propia para poder conocer más de Dios. A Josué no solamente se le dijo que pusiese en práctica lo que ya había aprendido de parte de su líder Moisés, sino que también le dice Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, le dice Dios. Medita en la ley día y noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para tener éxito, hermanos, en nuestra vida cristiana, para tener éxito ante los retos, no solamente basta que lo que te enseña tu pastor, que lo que te enseña el encargado de misiones lo pongas en práctica y hasta ahí. No solamente basta que los domingos leamos nuestra Biblia, cantemos himnos, no solamente basta que los domingos por la tarde asistas, los miércoles asistas. Para tener éxito en tu vida cristiana, en nuestra vida cristiana, requiere que personalmente busquemos a Dios día y noche. A Josué se le dijo, busca a Dios, busca la voluntad de Dios día y noche, para que tu camino sea prosperado. Daniel, cuando entró en cautiverio, cuando entró en ese reto grande en su vida que era el ser llevado cautivo a otro país en donde se desconocía de Dios, vemos que él 3 veces al día oraba y daba gracias a Dios. Él buscaba a Dios. Y a Josué se le dio esa misma orden. Josué, para tener éxito, busca a Dios día y noche. No se aparte de tu boca, no se aparte de tu vida las enseñanzas que se encuentran en la ley. Y Dios nos dice, hermanos, que para tener éxito, busquemos a Dios personalmente. No solamente basta, hermano, que usted asista a la iglesia los domingos y los miércoles. Procure buscar a Dios en su día a día. Lea la palabra de Dios, ore. Porque solamente a través de la Biblia usted podrá hallar la respuesta ante las circunstancias que estamos enfrentando. De modo, hermanos, que ya para terminar, le hago esta pregunta. ¿Cómo es nuestro andar en nuestra vida cristiana? ¿Cómo ha sido su andar? ¿Ha tenido éxito en su vida cristiana? Ante los retos que ha llegado a enfrentar, ¿ha tenido éxito? Ante las circunstancias difíciles que está enfrentando, ¿ha visto la mano poderosa de Dios? Si no ha sido así, hermano, le animo a que procure poner en práctica estas 2 claves para el éxito. Obedecer a Dios y a su palabra por encima de todo y meditar constantemente en la palabra de Dios. Solamente así usted podrá tener éxito en su vida cristiana. Y si usted que me escucha desconoce de lo que se ha estado enseñando, si usted desconoce acerca de estas enseñanzas, es muy probable que usted requiera primeramente conocer a Cristo. A través de estos medios usted puede buscar ayuda para conocer cómo usted puede recibir a Cristo en su corazón. Le animo que lo haga, porque no hay otra solución ante todo esto si no es por la ayuda de Dios.
Así que hermanos, pongamos en práctica estas dos claves importantes: obediencia y meditar constantemente en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en esta mañana por el tiempo que nos has permitido aprender. Ha sido breve, pero ruego, Señor, que tú pongas en el corazón de cada uno de nosotros lo que quieres que hagamos a través de esta enseñanza. Ruego tu bendición en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.